Hubo un tiempo en que cada semilla guardaba una promesa, y cada plato contaba una historia de supervivencia. En este viaje a la Gran Depresión, vamos a reencontrarnos con los sabores que cuidaron a nuestros abuelos cuando el hambre tocaba la puerta. Y si quieres revivirlos en tu propia mesa, hemos reunido esas recetas en nuestro primer ebook Recetas Olvidadas, disponible en el primer enlace de la descripción. Porque rescatar estos sabores es también rescatar nuestra historia. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor, un legado que merece ser recordado. El rutabaga, la joya oculta de la depresión. En los años 30 la vida era dura, pero las familias más ingeniosas cultivaban algo especial en sus huertos, el rutabaga. Lo llamaban la patata de los pobres, aunque en realidad valía su peso en oro. A diferencia de la patata común, el rutabaga contenía más vitamina C que las propias naranjas, un auténtico salvavidas cuando la fruta fresca era un lujo casi inalcanzable. Su otra gran ventaja era su increíble capacidad de conservación. Podía permanecer fresco entre 4 y 6 meses en un simple sótano de almacenamiento. Y lo mejor de todo, no le importaba crecer en suelos pobres. Cuando otras hortalizas apenas daban cosecha, el rutabaga prosperaba y ofrecía abundantes raíces incluso en las peores condiciones. Bastaba con plantarlo a finales de verano para garantizar una reserva de alimento que duraba todo el invierno. El poderoso Mangelwurzel, el gigante que alimentó a América. Hablando de comida para el invierno, hay algo que hoy suena casi exótico. El Mangelwurzel. Imagina una remolacha, pero del tamaño de una bola de bolos. Podían alcanzar hasta 9 kilos cada una, y en tiempos de escasez eran tan valiosas como el oro. Aunque hoy casi nadie las conoce, en aquella época eran fundamentales porque cumplían una doble función. Servían como alimento para la familia, cocinadas para resaltar su dulzor natural, y también como forraje para alimentar al ganado durante los meses fríos. Lo más impresionante es que podían almacenarse durante meses en un sótano, garantizando comida segura cuando más se necesitaba. Gracias a su alto contenido en azúcar, resultaban sorprendentemente sabrosas al hornearlas, como si fueran patatas, o al añadirlas a sopas y guisos. Salsify, la planta ostra que crecía en tierra. Mientras los Mangelwurzels dominaban por tamaño, otra hortaliza se ganaba un lugar en las mesas humildes: el salsify. Lo que hacía especial a esta raíz era su sabor único, que recordaba al de las ostras frescas, aportando un toque de lujo incluso a la cena más sencilla. Durante la Gran Depresión, el salsify se convirtió en un favorito porque era como tener una despensa viva en el propio huerto. Podía dejarse bajo tierra durante todo el invierno y desenterrarse solo cuando se necesitaba. Si no se cosechaba de inmediato, esperaba pacientemente bajo el suelo, manteniéndose fresco hasta 6 meses. Además, los jardineros más astutos descubrieron que era como tener 2 verduras en una. Se aprovechaban tanto las raíces como las hojas, duplicando así su valor. Jerusalem artichoques, el superviviente nativo. Si el salsify era una idea ingeniosa, la alcachofa de Jerusalén era pura genialidad. Esta planta ya crecía en Norteamérica mucho antes de la Gran Depresión, cultivada durante siglos por los nativos americanos y compartida después con los colonos europeos. Su gran ventaja era que no necesitaba volver a plantarse cada año. Era perenne. Una vez sembrada, volvía por sí sola, temporada tras temporada. Su sabor ligeramente dulce, gracias a la inulina, la convertía en un manjar cuando la comida escaseaba. Pero lo mejor era su forma de almacenarse de manera natural. Se podían cosechar en pleno invierno, incluso con el suelo congelado, simplemente desenterrando las raíces necesarias y dejando el resto para más adelante. Y por si fuera poco, se multiplicaban por sí solas, asegurando cada año una cosecha más abundante que la anterior. Winter radishes, los gigantes guardianes del huerto. Hoy estamos acostumbrados a ver rabanitos rojos y pequeños en nuestras ensaladas, pero en la Gran Depresión la historia era otra. Se cultivaban winter radishes, rábanos de invierno, tan grandes como nabos y con mucho más valor nutritivo. Se sembraban a finales de verano, y en otoño ya ofrecían raíces enormes capaces de alimentar a una familia durante varios días. En aquella época, nada se desperdiciaba. Las raíces se cortaban en rodajas para las comidas o se rallaban para guardarlas, mientras que las hojas verdes se cocinaban como si fueran espinacas, aportando vitaminas cuando las verduras frescas escaseaban. Además, estos rábanos tenían un truco extra que los hacía indispensables:
Actuaban como barrera natural contra las plagas. Plantados alrededor de otros cultivos, protegían el huerto entero sin necesidad de pesticidas. Y como otros vegetales resistentes de la época, podían conservarse durante meses en un sótano fresco, manteniéndose crujientes y frescos hasta bien pasado el invierno. Para familias con poco dinero, un vegetal que alimentaba, protegía el huerto y se almacenaba sin problemas. Valía su peso en oro. Parsnips, la fábrica de azúcar de la naturaleza. Cuando la primera helada tocaba el huerto, ocurría algo casi mágico con las chiribías. De ser una raíz común y corriente, se transformaban en auténticas golosinas naturales. El frío convertía sus almidones en azúcares, dándoles un dulzor sorprendente. En la Gran Depresión, esto las volvía extremadamente valiosas, porque el azúcar comercial era un lujo que muchas familias no podían permitirse. Una simple hilera de chiribías podía ofrecer tanto alimento como dulzor durante todo el invierno. Además, eran muy calóricas, mucho más que las zanahorias o las patatas, lo que las hacía perfectas para familias que necesitaban energía para trabajos duros. Su conservación era igual de práctica. Se dejaban bajo tierra durante el invierno, usando el propio suelo como bodega natural. Cuando se necesitaban, bastaba con desenterrarlas, incluso si el suelo estaba helado. Algunas familias marcaban las hileras con estacas altas para poder encontrarlas bajo la nieve, garantizando así un suministro fiable de comida hasta la primavera. Hamburg Rooted Parsley, el 2 en 1 perfecto. En tiempos difíciles, cada planta debía cumplir más de una función, y el perejil de raíz Hamburg era un verdadero tesoro. A diferencia del perejil común que hoy conocemos, esta variedad desarrollaba bajo tierra una gran raíz blanca, similar a una chiribía, que se conservaba perfectamente en sótanos fríos durante todo el invierno. Encima, sus hojas verdes eran igual de aromáticas que el perejil normal, pero con más vitamina C que una naranja, aportando frescura y nutrientes a las comidas todo el año. Las familias recogían las hojas frescas durante el verano, las usaban o las secaban para el invierno, y cuando llegaba el otoño, desenterraban las raíces gruesas para guardarlas junto al resto de hortalizas. Su sabor terroso y profundo enriquecía sopas y guisos, al tiempo que aportaba las mismas vitaminas y minerales que el perejil fresco. Los huertos más astutos cultivaban varias hileras, cosechando unas para hojas, otras para raíces, y manteniendo así un suministro constante de ambas. Turnip, El Salvador en 6 semanas. En la Gran Depresión, el tiempo era tan valioso como el dinero, y los nabos eran campeones en rapidez. En solo 6 semanas podían pasar de semilla a cosecha lista para comer. Esto significaba que, si otros cultivos fallaban, aún había tiempo para sembrar nabos y tener comida antes del invierno. Pero su velocidad no era su única ventaja. Resistían la sequía mejor que muchas otras plantas, creciendo con fuerza incluso cuando el agua escaseaba. Las familias aprovechaban cada parte del nabo. Las raíces se comían frescas, se machacaban como patatas o se almacenaban durante meses, y las hojas verdes, cargadas de nutrientes, se cocinaban o añadían a sopas. Muchos huertos sembraban varias tandas en la misma temporada, unas para comer enseguida, otras para almacenar y otras solo para disfrutar de hojas frescas durante más tiempo. Incluso cuando el huerto de verano ya había terminado, los nabos seguían dando alimento, y los que se guardaban en sótanos aseguraban comida durante todo el invierno. Collard Greens, las hojas que nunca se rinden. En plena Gran Depresión, las familias buscaban vegetales que resistieran sin importar las condiciones, y las Collard Greens demostraron ser auténticas campeonas. Tenían una resistencia increíble. Seguían creciendo cuando otras hortalizas de hoja, como la lechuga o las espinacas, se marchitaban bajo el sol abrasador del verano. Y cuando llegaba el invierno, no solo sobrevivían a las heladas, sino que se volvían más dulces, soportando temperaturas de hasta menos 12 grados Celsius. Esto significaba que podían ofrecer hojas frescas casi todo el año, desde la misma planta. Los jardineros comenzaban a cortar las hojas inferiores en verano, y la planta seguía produciendo nuevas en la parte superior, como una fábrica de alimento interminable. Cuando había más hojas de las que se podían comer frescas, el proceso de conservación era sencillo. Se podían envasar, secar o incluso salar en barriles para el invierno. Eran, además, una auténtica bomba nutricional, más calcio que casi cualquier otra hoja verde, y suficiente vitamina C para mantener a toda la familia sana en los meses más duros. Swiss Chard, la campeona de cortar y volver a crecer. Si las Collard Greens eran las reinas del invierno, la acelga suiza era la gran productora del verano. Tenía una habilidad casi mágica. Cuanto más la cosechabas, más crecía. Esto permitía que, con unas pocas plantas,
una familia pudiera comer acelga durante meses sin tener que resembrar. Las hojas jóvenes y tiernas se usaban frescas en ensaladas, mientras que las más grandes se cocinaban como cualquier otra verdura de hoja. Incluso en pleno verano, cuando la lechuga se amargaba y dejaba de crecer, la acelga seguía dulce y productiva. Su gran valor en la depresión estaba en su aporte vitamínico, especialmente en vitaminas A y C, que eran difíciles de conseguir en esos tiempos. Muchos huertos la plantaban cerca de la puerta de la cocina para ir cortando unas cuantas hojas cada día, desde finales de primavera hasta las primeras heladas. Winter Cabbage, el secreto del Danish Bolg. Entre todas las variedades de repollo, hubo una que destacó y salvó muchas despensas: el Danish Bolhead. Este no era un repollo común. Sus hojas formaban cabezas extremadamente compactas y pesadas, tan densas que parecían bolas de bolos. Esa densidad no era solo estética. Permitía que se conservaran frescos entre 6 y 8 meses en un sótano, sin necesidad de tratamientos especiales. Incluso después de las primeras heladas, las plantas seguían firmes en el huerto, y el frío les aportaba un toque extra de dulzor. Los jardineros sabían exactamente cuándo plantarlos, a mediados del verano, para que las cabezas maduraran justo al llegar el frío. Una buena cosecha de Danish Bolg garantizaba repollo fresco durante todo el invierno, y su altísimo contenido en vitamina C lo convertía en un sustituto perfecto de la fruta fresca cuando ésta no estaba disponible. Navy Beans, la central de proteína. En la Gran Depresión, la mayoría de las verduras aportaban vitaminas y minerales, pero había un problema mayor: ¿cómo sustituir la proteína de la carne cuando era demasiado cara? Ahí entraban en escena las Navy Beans, pequeñas alubias blancas que eran verdaderos depósitos de proteína, casi igual que una ración de carne, pero a una fracción del costo. Su valor no era solo nutricional. Estas judías tenían la capacidad de secarse directamente en la planta, lo que las hacía muy fáciles de almacenar y casi imposibles de estropear. Las familias las sembraban en primavera, las cuidaban durante el verano y al llegar el otoño, recogían sacos enteros que podían durar años sin estropearse, sin necesidad de equipamiento especial. Y había más. Durante su crecimiento, fijaban nitrógeno en el suelo, enriqueciéndolo y mejorando la fertilidad para las cosechas del año siguiente. Muchos hortelanos las plantaban junto al maíz, dejando que las enredaderas treparan por los tallos, creando así un sistema perfecto en el que ambos cultivos se beneficiaban mutuamente. Una sola hilera podía dar suficiente alubia seca para abastecer de proteína a una familia durante todo el invierno, guardadas en simples frascos de vidrio o sacos de tela. Y antes de seguir redescubriendo estas joyas del pasado, si este viaje te está gustando, apóyalo con un like y suscribiéndote para no perderte las próximas historias. Y recuerda que ya está disponible nuestro primer ebook de Viento del Oeste, Recetas Olvidadas, un compendio de sabores que marcaron una época. Lo encontrarás en el primer enlace de la descripción. Kentucky Wonder Pole Beans, la victoria vertical. En un tiempo donde cada metro cuadrado de huerto contaba, las Kentucky Wonder Pole Beans ofrecían una solución brillante: crecer hacia arriba en lugar de ocupar espacio horizontal. Estas alubias trepadoras podían alcanzar entre 2 y 2,5 metros de altura, convirtiendo cualquier rincón pequeño en una torre de producción de alimento. Y tenían un truco mágico: cuanto más se cosechaban, más producían. Las familias enviaban a los niños cada mañana a recoger las nuevas vainas que aparecían casi de la noche a la mañana. Unas pocas plantas podían producir durante meses, ofreciendo judías verdes frescas para el verano y, si se dejaban madurar, alubias secas para el invierno. Los agricultores improvisaban soportes con lo que tuvieran a mano: ramas, cuerdas o viejas escaleras. Su fiabilidad era legendaria. Incluso en suelos pobres o en condiciones duras, seguían produciendo abundantemente. Además, su doble uso, tiernas en verano, secas y proteicas en invierno, las convertía en un recurso imprescindible. Ground cherries, el caramelo de la naturaleza envuelto en papel. En un huerto de la Gran Depresión, la mayoría de los cultivos tenían un propósito puramente práctico: alimentar. Pero las ground cherries, o cerezas de tierra, aportaban algo más: un toque de dulzura en tiempos amargos. Estas pequeñas frutas, primas de los tomates, crecían envueltas en delicadas cáscaras de papel que parecían diminutas linternas chinas. Ese envoltorio natural protegía el fruto y permitía que se conservara durante meses sin necesidad de refrigeración ni cuidados especiales. Para los niños eran como tesoros escondidos. Abrían la cáscara y descubrían bolitas doradas con un sabor único: mezcla de piña y vainilla. Su otra gran ventaja era que se autosembraban. Una vez que aparecían en el huerto,
regresaban año tras año sin ningún esfuerzo. Guardadas en sus propias cáscaras, en un lugar fresco y seco, seguían frescas mucho tiempo después de que la mayoría de las frutas hubieran desaparecido. Además, las plantas producían sin parar desde mediados del verano hasta las primeras heladas. Field peas, el superviviente sureño. En el sur, donde el calor y la sequía podían arruinar una cosecha entera, las field peas, o guisantes de campo, demostraban ser auténticos guerreros. Sus raíces profundas encontraban agua incluso en los suelos más secos, convirtiéndose en una especie de seguro natural contra la falta de lluvia. No solo daban alimento, sino que eran increíblemente versátiles. Las vainas jóvenes se comían frescas, los guisantes tiernos se desgranaban para consumo inmediato, y si se dejaban madurar, se secaban directamente en la planta para guardarlos en invierno. Al igual que las judías, enriquecían el suelo fijando nitrógeno, lo que aseguraba mejores cosechas para la temporada siguiente. Su alto contenido en proteína los hacía un sustituto perfecto de la carne, manteniendo a las familias sanas incluso cuando no podían permitirse comprarla. En la depresión, cada planta debía justificar su espacio y los field peas cumplían con creces. Producían alimento bajo el sol abrasador, mejoraban tierra y se guardaban fácilmente para los meses fríos. Field corn, el pilar de la supervivencia. Cuando pensamos en maíz, casi siempre nos viene a la mente el maíz dulce, tierno y jugoso, que se come recién cosechado. Pero durante la Gran Depresión, el verdadero salvavidas era otro: el field corn, o maíz de grano duro. Este maíz no se comía directamente de la mazorca. Se dejaba madurar por completo en la planta hasta que los granos quedaban duros como piedra. Una vez secos, se molían para obtener harina de maíz, la base de innumerables recetas: pan de maíz, gachas, tortas, bizcochos. Su gran ventaja era la cantidad. Un solo acre podía producir suficiente harina para alimentar a una familia durante todo un año. Además, se almacenaba de forma sencilla. Bastaba con guardarlo seco en un granero o cobertizo, sin necesidad de refrigeración. En los momentos más duros, este maíz se convirtió en el corazón de la dieta, aportando las calorías necesarias para sobrevivir cuando otros alimentos escaseaban. Storage onions, las cebollas guardianas. Si el maíz de campo aportaba energía, las cebollas de almacenamiento aportaban sabor y salud. No eran las cebollas dulces que hoy compramos en el supermercado, sino variedades resistentes como la Yellow Globe o la Australian Brown, capaces de durar entre 8 y 10 meses bien guardadas. Además de dar sabor a las comidas, tenían un beneficio adicional. Sus compuestos naturales ayudaban a evitar la putrefacción de otras verduras cuando se almacenaban juntas, prolongando la vida útil de toda la despensa. Fáciles de cultivar, prosperaban en casi cualquier suelo y requerían pocos cuidados. Se sembraban en primavera, se cosechaban a finales de verano y luego se trenzaban por los tallos para colgarlas en lugares frescos y secos. Una buena cosecha aseguraba condimento y nutrientes durante todo el invierno. Cardoon, el manjar invernal olvidado. Cuando el huerto parecía quedarse vacío en los meses fríos, el cardoon, pariente cercano de la alcachofa, ofrecía un regalo inesperado: tallos tiernos y comestibles en pleno invierno. En muchas regiones era perenne, volviendo cada año sin necesidad de replantar. Sus hojas plateadas y su porte alto le daban un aspecto imponente, pero su verdadero valor estaba en los tallos. Si se envolvían con papel o tela para blanquearlos, se volvían suaves y con un sabor similar a la alcachofa. Se podían hornear, guisar o añadir a sopas, aportando variedad cuando casi no quedaban verduras frescas. Su resistencia al frío y su producción tardía lo convertían en un recurso vital para quienes necesitaban alimento fresco en pleno invierno. Skirret, la raíz dulce que el tiempo olvidó. Hoy, cuando pensamos en una raíz dulce, nos viene a la mente la zanahoria. Pero durante la Gran Depresión, los horticultores más sabios conocían un vegetal aún más especial: el skirret. Esta planta producía racimos de raíces blancas y finas, más dulces que la zanahoria y con un contenido de azúcar natural mayor que casi cualquier otra hortaliza de raíz. Su mayor tesoro era que era perenne. Una vez plantada, regresaba cada año, produciendo más y más raíces con el paso del tiempo. En una época en que el azúcar refinado era caro y escaso, el skirret aportaba un dulzor natural que transformaba cualquier comida sencilla en algo más agradable.
Era increíblemente resistente al frío, manteniendo sus raíces intactas bajo tierra durante todo el invierno. Las familias podían desenterrarlas según las necesitaban, mientras el resto permanecía fresca y lista para comer hasta la primavera. Cada año, las plantas crecían más y ofrecían más raíces, convirtiéndose en un suministro de alimento que prácticamente no requería trabajo. Good King Henry, el rey de las verduras primaverales. Cuando la nieve se derretía y el huerto aún parecía dormido, el Good King Henry se ganaba su título real siendo uno de los primeros en dar alimento fresco. Este vegetal perenne ofrecía un doble beneficio. Al inicio de la temporada, brotes tiernos que se cocinaban como espárragos, y más tarde hojas en forma de flecha que se consumían crudas o cocinadas como espinaca. Además, se reproducía solo, esparciendo sus semillas y formando nuevas plantas sin intervención del horticultor. Para las familias de la depresión, esto significaba tener comida nutritiva semanas antes de que otras hortalizas estuvieran listas. Una vez establecido, el Good King Henry volvía cada primavera, más fuerte y abundante que el año anterior, creciendo incluso en zonas del huerto donde otras plantas no prosperaban. Era, literalmente, un regalo que seguía dando año tras año. American Groundnut, el superalimento nativo. Mucho antes de la Gran Depresión, los nativos americanos ya cultivaban una planta extraordinaria, el American Groundnut. A simple vista parecía una enredadera más, pero bajo tierra escondía su verdadero tesoro. Tubérculos ricos en proteínas, con 3 veces más que una patata común. Durante los años de crisis, este detalle los convirtió en un sustituto ideal de la carne, algo que pocas familias podían permitirse. La planta trepaba por tallos de maíz o cercas, produciendo racimos de tubérculos que podían cosecharse sin matar la planta. Además, se conservaban perfectamente bajo tierra durante todo el invierno, lo que significaba que se podía cosechar poco a poco, según las necesidades. Cada año se multiplicaban bajo el suelo, asegurando más comida sin esfuerzo adicional. Su resistencia era legendaria. Soportaban sequías, suelos pobres y fríos extremos, y aún así seguían produciendo alimento nutritivo. Runner beans, belleza y abundancia en una sola planta. En la Gran Depresión, cada planta del huerto debía aportar el máximo posible, y las runner beans lo hacían con creces. Ofrecían comida, belleza y polinización. Estas judías trepadoras producían 3 beneficios: vainas tiernas para comer frescas en verano, judías secas y ricas en proteínas para el invierno, y flores espectaculares, rojas, blancas o bicolores, que atraían abejas y otros polinizadores al huerto. Toleraban muy bien el calor y seguían floreciendo incluso en veranos intensos. Podían trepar más de 3 metros, formando auténticas paredes verdes que, además de dar privacidad, ofrecían alimento desde el suelo hasta lo más alto de la enramada. Si se recogían jóvenes, las vainas eran suaves y tiernas. Si se dejaban madurar, se obtenían grandes judías secas ideales para guisos de invierno. Con una sola siembra, producían durante meses, y muchas familias incluso intercambiaban su excedente por otros alimentos o bienes. Dandelion, el verde silvestre cultivado. Hoy, muchos ven el diente de león como una mala hierba invasora, pero en la Gran Depresión era un cultivo intencionado y valioso. No se trataba de las plantas silvestres amargas que crecen en los jardines, sino de variedades seleccionadas para producir hojas más grandes y suaves. Era una planta de aprovechamiento total. Las hojas jóvenes se usaban en ensaladas primaverales, las más maduras se cocinaban como espinacas, las flores se transformaban en vino o buñuelos, y las raíces se tostaban y molían como sustituto del café. Su mayor ventaja era su aparición temprana, siendo una de las primeras verduras frescas después del invierno, cuando las familias necesitaban desesperadamente vitaminas. Además, su profunda raíz pivotante le permitía resistir sequías y suelos pobres, ofreciendo alimento cuando otras plantas fracasaban. Lamb's Quarters, el regalo gratuito de la naturaleza. También conocida como cenizo, esta planta crecía de manera espontánea y muchos la consideraban una hierba común. Pero en la Gran Depresión fue una bendición. Sus hojas tiernas eran más ricas en hierro que la espinaca y no requerían ningún cuidado. Aparecía sola cada primavera y crecía rápido, ofreciendo hojas para ensaladas o para cocinar como cualquier verdura de hoja. Lo más impresionante era su resistencia a la sequía. Seguía verde y productiva incluso cuando otras plantas se marchitaban bajo el sol. Las familias dejaban que algunas plantas florecieran y soltaran semillas, asegurando así una cosecha abundante para el año siguiente, sin gastar un centavo ni mover un dedo. Sea Kale, el superviviente costero. En las zonas cercanas al mar, donde la sal y la arena hacían casi imposible cultivar, el Sea Kale era la excepción.
Este vegetal perenne crecía sin problemas en suelos salinos y arenosos, convirtiendo terrenos inútiles en huertos productivos. Ofrecía dos cosechas distintas: brotes tiernos en primavera, con un sabor similar al espárrago, y hojas grandes en verano, que se cocinaban como col. Una vez plantado, podía seguir produciendo durante décadas, fortaleciéndose cada año. Su raíz profunda le permitía encontrar agua incluso en suelos secos, y su resistencia a la sal lo convertía en un recurso insustituible para las familias costeras. Estos 25 vegetales no eran simples cultivos, eran un escudo contra el hambre. Hoy, muchos siguen vivos gracias a guardianes de semillas que preservan su fuerza y resistencia. Si esta lección del pasado te inspira, recuerda: cultivar es sembrar libertad. Descubre más en nuestro ebook Recetas Olvidadas, disponible en el primer enlace de la descripción. Dale like, suscríbete y comparte este viaje al pasado. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor, un legado que seguimos compartiendo.